Jesús. Mis hermanos, hoy voy a compartir el tema titulado Instrumentos de su justicia. Somos instrumentos de su justicia. Somos instrumentos preciosos en las manos poderosas del Señor. Y permítame contrastar a un cristiano con un embajador, para ponerlo en ese plano y poder ir entendiendo el contenido del mensaje que voy a presentarles. Un embajador, queridos hermanos, y esto lo hago únicamente para evidenciar la gracia común de Dios. La gran mayoría de nosotros entendemos el privilegio de ser un embajador, ¿verdad? Un embajador es un representante de un gobierno, un embajador es el representante de una nación. Un embajador es alguien respetable, por lo menos en términos normales así debe ser, ¿verdad? Y de esa misma manera, como cristianos, somos embajadores, y todas estas características que he enumerado deben enfatizar la vida de un cristiano. Por lo general, los embajadores son portadores de buenas noticias, de esperanza, de cambios y también de sustento. Cuando un embajador visita otra nación, el gobierno y todo el pueblo de ese país está expectante. También los embajadores son pacificadores e intermediarios entre gobiernos, y son los que establecen alianzas. Debería ser suficiente para saber que nosotros, como instrumentos de Dios, somos mucho más que embajadores. Y si un embajador tiene el privilegio de ser un pacificador y de traer alianzas y de llevar esperanza, ¿cuánto más un verdadero cristiano? ¿Cierto? Pues bien, cada uno de nosotros como cristianos nos constituimos por la gracia del Señor en instrumentos de su justicia, precisamente como canales de bendición que llevan y comparten esa poderosa bendición que es la palabra de Dios. En estos días meditando, ¿puede haber acaso alguna bendición mayor que todo ser humano pueda anhelar, que es ser salvo? ¿Verdad que no? Esa es la mayor bendición. La bendición no se mide en aspecto natural o material. La bendición que nosotros podemos tener, y es inmensa e infinitamente grande como el dador de esa bendición, es la salvación, mis hermanos. Y dentro de esa bendición particular y especial que Dios nos da, también Dios da a todo el universo una gracia común. Y esa gracia común es para mostrarnos su bondad, su compasión y misericordia, aún sin que ninguno de nosotros la merezcamos. Hermanos, así que en todo lugar y bajo cualquier circunstancia somos sus representantes. Lo interesante al meditar al respecto es que muchas veces no estimamos el hecho de que también somos portadores de esas bendiciones, tanto natural como espiritual. Así es, mis hermanos, aún en los momentos, escúcheme por favor, aún en los momentos más difíciles, aún en los momentos más críticos, como verdaderos cristianos, somos portadores de bendición de Dios para otros. Así que con esto en mente, vamos a continuar con la predicación expositiva del libro de Génesis, y vamos a ir nuevamente al capítulo 39, y el mensaje va a estar fundado en los versos 3 al 5, pero por cuestión de contexto vamos a leerlo desde el verso número 1. Así que ahí está proyectado,
y honramos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Verso 3. Escuchen. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Verso 4. Así halló José gracias en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Verso 5. Y aconteció que desde cuando él le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Amén. Padre eterno, gracias te doy, Señor, en comunión con mis hermanos aquí presentes. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por darnos a tu amado Hijo. Gracias, Señor, por habernos llamado, elegido desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre eterno, por tu Santo Espíritu que hoy habita en medio nuestro. Gracias te doy, Señor, por el consejo, por el mensaje y la palabra que tú ya has depositado en mi corazón. Y yo te pido, Señor, que sea el poder de tu Santo Espíritu el que enriquezca este mensaje que es tuyo, Señor, que te pertenece y a ti te ha placido hoy darlo. Yo te pido, Padre, con toda humildad y con el amor más ferviente y grande de mi corazón, que tu palabra, tu mensaje fluya de mi corazón directamente al corazón de los oyentes, Señor, y que tú traigas transformación, vida, esperanza, aún en medio de las situaciones más difíciles. Tu palabra siempre nos alienta, nos mueve a vivir en tu preciosa fe, en la fe del Hijo de Dios. Porque todo te lo pido, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Bienvenidos. Mis hermanos, estamos viendo la vida de José. No fue fácil, ¿verdad? Pero siguiendo la narrativa bíblica, hoy podemos ver a través de la bendita palabra que aún en medio de los procesos y en medio de la aparente adversidad, y estoy diciendo aparente adversidad, aún en medio de los grandes desafíos, aún en medio, escúchenme, de la sequedad aparente, podemos ser canales de bendición para otros. En medio de la sequedad, Dios abre camino. Dios, a través del profeta Moisés, el libertador del pueblo de Dios, abrió camino en medio de la mar. Y el pueblo de Dios, que en ese momento ya eran cerca de 2,5 millones de personas, pasaron en medio del mar por un camino seco. Así que, mis amados hermanos, en medio de la sequedad aparente, allí está la bendición de Dios. En medio de esa sequedad, allí está la provisión de Dios. Cuando estamos en medio de adversidades, de desafíos y sequedades, nosotros nos limitamos y no vemos la gracia del Señor. Y déjeme decirle esto, mi amado, mi amada, que está aquí presente.
Déjeme decirle esto. Una cosa son los límites saludables y otra cosa son los limitantes. Límites saludables son necesarios establecer. Si nosotros vamos por una ruta, por una carretera, allí tenemos límites que son saludables para que no nos salgamos del camino, para que no tengamos un accidente, para que no nos extraviemos. Pero esa ruta no tiene limitaciones. Los limitantes están aquí y aquí. Los limitantes los ponemos cada uno de nosotros, y no solamente nos limitamos a nosotros mismos, sino que en medio de esa adversidad, sin darnos cuenta, estamos limitando a un Dios que es infinito y que no tiene límites. ¿Me está siguiendo? Hermanos, ¿cuáles son esos limitantes que estás dejando que vengan y se instalen en tu mente y en tu corazón y que están poniéndole una barrera a la bendición poderosa que Dios, el Señor, ya derramó sobre tu vida, ya dispuso para tu familia? ¿Cuáles son esos limitantes? José estaba como esclavo en una nación extraña, ajena a su pueblo, rechazado por sus hermanos. Sin embargo, él tenía límites saludables, pero no estaba limitado. En medio de los procesos, es en medio de los procesos, mis hermanos, que somos instrumentos de su justicia para que el Señor derrame su gracia común bendiciendo a otros. Hoy en día, la doctrina de la gracia común está casi que extinguida de los púlpitos. Ya no se predica de la gracia común. Ya no se predica de la providencia del Señor, que es la que sostiene este mundo por su mera misericordia, por su mera compasión. Y hermanos, nos olvidamos que la gracia común es muy diferente a la gracia especial de la que gozan los creyentes, pero que la gracia común y la gracia especial no se desligan, van juntas. Hermanos, cuando aprendemos a conservar, así como José, la fe, la confianza, la paciencia y la esperanza, entonces tenga la plena y absoluta seguridad que cosas grandes, extraordinarias, sobrenaturales van a suceder en la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, cuando usted conserva la fe, cuando usted conserva la confianza, la paciencia y la esperanza, en primer lugar recibimos la provisión. Recibimos la provisión. José era un esclavo, fue vendido como esclavo por sus hermanos. José llegó al centro mismo del palacio de Egipto. Llegó con las manos vacías, bueno, no vacías, sus manos estaban atadas por cadenas, pero él no se limitó. ¿Estamos entendiendo los limitantes? Hermanos, el Señor entrega en nuestras manos la provisión para nosotros y para otros. En medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier dificultad, tenga la plena seguridad que como criatura nunca le va a faltar la gracia común de Dios, su favor, su benevolencia. Y como cristiano, como hijo de Dios, nunca va a faltar su gracia especial. Y Él va a proveer, porque Él ha prometido que cada uno de sus hijos tendrá la provisión necesaria. La suficiente, la necesaria, la que es indispensable para suplir las necesidades de cada instante y de cada momento. ¿Por qué desconfiamos de su benevolencia? ¿Por qué no le creemos a su gran misericordia y compasión
¿Por qué pones en duda que el Señor en cualquier momento y en medio de esa sequedad aparente, Él siempre va a derramar provisión? Y la provisión del Señor es tan infinita como Él. Él es sobreabundante porque Él es extremadamente generoso. Él no es como muchos de nosotros, como dicen mis hermanos venezolanos. Él no es pichirri, o como decimos los colombianos, Él no es codo, Él no es tacaño. Como dicen mis hermanos mexicanos, codo, ¿verdad? No, Él es muy amplio y Él es muy generoso. Hermanos, entonces, cuando nosotros conservamos esa fe, cuando nosotros conservamos esa confianza, cuando nosotros conservamos la paciencia y la esperanza, en primer lugar recibimos la provisión. En segundo lugar, somos mayordomos. Somos mayordomos y nos hace o nos constituye administradores. Y escúcheme en esto, de lo que no trabajamos y no nos ganamos. Y la vida de José es un claro ejemplo de ello. ¿José había trabajado en Egipto? No. ¿José se había ganado todas esas riquezas? No. Pero su amo Potifar, el egipcio, la puso en sus manos. A primera vista decimos, fue el egipcio el que la puso en sus manos. No. Fue el Señor el que decidió, antes de que José llegara a esa situación, darle mayordomía. Y cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, mis amados, el Señor les ha hecho mayordomos, administradores de lo que no trabajamos y de lo que muchas veces ni siquiera nos ganamos. Esa es su gracia especial para los hijos de Dios. ¿Somos privilegiados? Y esta semana escuchaba un mensaje de uno de los pastores que me encanta escuchar, Paul Washer, y él decía con un lamento profundo en su corazón, decía: qué malos administradores hemos sido delante del Señor. Y es verdad. ¿Y sabe por qué no aprendemos a administrar esa gracia común y los bienes naturales o materiales que el Señor nos proporciona en abundancia? Porque no administramos correctamente los bienes espirituales. No estamos honrando a Dios, no estamos honrando al Señor. Esperamos, como esta semana fue sorprendente para mí, no pensaba decirlo, pero ya fluyó. Esta semana escuché a alguien muy reconocido en las redes sociales decir que Dios te honra. Mentira del diablo. ¿Cómo Dios se va a dignar honrar, darle gloria a un montón de pecadores como nosotros? No, Dios se complace, sí. Dios se complace con nosotros cuando le obedecemos. Dios se agrada con cada uno de nosotros, pero Dios solo honra a Dios. Y toda la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, dice que el único merecedor de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza es Cristo Jesús. Nadie más, porque todos en alguna medida deshonramos al Señor. Así sea en un segundo con un mal pensamiento, así sea en un momento poco agradable, con una mala acción, con un mal comportamiento, de pronto con una palabra inadecuada que sale de nuestra boca, lo estamos deshonrando. Hermanos, sin embargo, la gracia, el favor y la misericordia especial de Dios permite que cada uno de nosotros seamos mayordomos, administradores. Es su gracia especial la que disfrutamos. ¿Quiénes? Los que hemos sido sus llamados, sus elegidos, sus redimidos, los que Cristo Jesús ha resuelto santificar por medio de los procesos. Y aquí viene
la tercera cosa que quiero compartir, que en medio de todos los procesos somos formados. José fue formado, José fue procesado en medio de esta situación tan difícil. Y lo dije la semana pasada, no fue una situación de un día, no fue una situación de una semana, no fue una situación de un mes, ni siquiera de un año. Fueron 16 largos años que él tuvo que vivir un proceso para ver la gloria de Dios, para alcanzar el nivel a donde el Señor lo quería llevar. Hermanos, ¿por qué nos afligimos en medio de los procesos? ¿Por qué nos quebrantamos en medio de los procesos? ¿Por qué perdemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra paciencia y nuestra esperanza cuando es en medio de los procesos en que más disfrutamos del amor de Dios? Es en medio de los procesos cuando más disfrutamos de la gloria de Dios. Es en medio de los procesos en que Él está rodeándonos como nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio, nuestro aliento. Es en medio de los procesos donde la gente ve la gloria de Dios revelándose a través de tu vida, a través de tu vida y a través de la mía. Hermanos, José estaba siendo procesado, su carácter estaba siendo formado, su fe estaba siendo fortalecida, su confianza estaba siendo afirmada y su vida santificada. ¿No cree que en medio del proceso personal, individual, que tú y yo estamos viviendo en este momento, es para que nuestro carácter sea afirmado, para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra confianza sea afirmada y nuestra esperanza sea engrandecida? Porque Dios no es diminuto, Dios no es pequeño, pero nuestra mente finita a veces trata a Dios al nivel de nuestra mente y se nos olvida que Él es grande, inmensa e infinitamente poderosa, y que ni siquiera este universo que usted y yo podemos ver con nuestros ojos naturales lo puede contener. Hermanos, así que en primer lugar recibimos la provisión, somos mayordomos, y en tercer lugar somos formados. ¿Todo para qué, mis hermanos? Ya lo dije, pero se lo voy a repetir. ¿Todo para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gloria de Dios sea exaltada y la soberbia nuestra sea humillada. Para eso, de manera que en la historia del patriarca José vemos la gloria de Cristo manifestarse en la vida de José. Y déjeme hacerle una pregunta de reflexión, y este mensaje trae muchas. ¿Está disfrutando de la manifestación gloriosa del Señor en medio de tu proceso? ¿Estás disfrutando de la manifestación gloriosa de Dios en medio de tu proceso? ¿Lo estás disfrutando? ¿Lo estás viviendo con gozo, con alegría, con aliento, con fortaleza, con ánimo? Hermanos, regreso un momento a Génesis 39, verso 3. Y quiero llamar su atención a la primera parte del texto. Y dice la palabra de Dios: y vio su amo que Jehová estaba con él. Y vio su amo que Jehová estaba con él. Hermanos, me pregunto, ¿qué vio su amo? ¿Qué vio Potifar en José? ¿Qué vio? Mis hermanos, yo interpreto que Potifar vio la vida del Señor Jesucristo manifestándose a través de José. Eso fue lo que vio. Eso fue lo que vio. Y yo le pregunto, hermano, ¿estamos permitiendo que la vida de Cristo sea visible
ante los demás. Estamos permitiendo que la luz de Cristo fluya. Estamos permitiendo que los demás vean a Cristo a través de nuestras vidas. Potifar, un egipcio, un pagano que adoraba a otros dioses, falsos dioses, él vio en José que Jehová estaba con él. ¿Y en qué condición estaba José? En esclavitud, sin derechos aparentes, sin derechos, sin oportunidades, con aparentes limitaciones. Pero lo que Potifar y los egipcios no sabían, y lo que muchos no saben, es que un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, no tiene limitaciones ni está atado por ninguna cadena. Ninguna cadena te ata. ¿Por qué? Porque Dios ya te hizo libre a través de Cristo. Él ya pagó el precio. Y esa libertad no es solamente de una libertad física, es de una libertad profunda y espiritual. Y es una verdad tan grande como la misma obra de Cristo en la cruz. ¿Sabe cuál es el problema, mis amados? ¿Sabe cuál es el verdadero problema que ustedes y yo tenemos? Que aún no entendemos la profundidad de la cruz. Aún no entendemos. Aún no conocemos de la manera en que Dios quiere que lo conozcamos. Estamos permitiendo que la vida de Cristo sea visible ante los demás. ¿Ven la gloria del Señor reflejada en nosotros o solamente ven lo que somos de una forma natural y física? Ahí está la diferencia, mis hermanos. ¿Ven al esclavo o ven al mayordomo con autoridad? ¿A quién queremos que vean? ¿A un esclavo o a un mayordomo que tiene autoridad? No porque en sí mismo la tengamos, sino por quien vive y reina por los siglos de los siglos en cada uno de nosotros. Eso es mentalidad de reino. La semana pasada dije que hay que cambiar esa mentalidad de esclavo por una mentalidad de reino. Y eso incluye cambiar tus limitaciones. ¿Quién te limita? Tú mismo te estás limitando. Tú mismo te estás poniendo las barreras. Dios es infinito. Dios es grande, es poderoso. Y no estoy hablando aquí de un mensaje de prosperidad ni de un mensaje de motivación. No. Estoy hablando de una verdad espiritual que tenemos que aplicarla en el poder de la palabra y en el poder del Espíritu. Somos ejemplo de vida en medio de los procesos. Somos instrumentos de la gracia común de Dios para bendecir a otros. Ay, es que yo estoy pero arrancado. Mire mi vida tan miserable, enfermo. ¿Qué puedo hacer? ¿A quién le puedo dar algo? Si ni siquiera soy capaz de sostenerme yo mismo en medio de este proceso. Hermano, deje esa mentalidad de pobre. Asuma la mentalidad de reino. No te compadezcas. No te lamentes. ¿Quién eres? ¿Eres un esclavo o eres un mayordomo con autoridad? ¿Eres una criatura o eres un hijo de Dios? Ahí está la diferencia. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando dice: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y mire lo que él dice a continuación: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Segunda de Corintios 4:10. Queremos que la vida de Cristo se manifieste. Entonces llevemos su muerte en nuestro cuerpo. ¿Y qué significa eso, pastor? Pues que tienes que morir a tu ego, que tienes que morir a tu yo. ¿No lo dice Pablo? ¿No lo dice la palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no lo sabemos de memoria. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Sí, pero cuando estás atravesando el proceso, estás más muerto que vivo. ¿Qué te pasa? Como decía mi padre terrenal, sacúdete, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, dice la palabra. Aleluya. Mis hermanos,
Mire cómo lo interpretó uno de los salmistas. Salmo 46, verso 1 y 2 y 10. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio. ¿En dónde? En la holgura, en la alegría, en la comodidad. ¿Verdad que no? Dice: en las tribulaciones. Porque es en las tribulaciones donde podemos experimentar el amparo, la fortaleza y el pronto auxilio del Señor. Y luego dice: por tanto, si creemos que el Señor es nuestra fortaleza, si creemos que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es nuestro amparo en toda tribulación, entonces con autoridad usted y yo podemos decir: por tanto, no temeremos. No temas, no temas, no desmayes. ¿Quién es tu amparo? ¿Quién es tu fortaleza? ¿Quién es tu pronto auxilio? Eso es razón suficiente para no temer. Y luego aquí hace la palabra uso de un término literario, una hipérbola, es decir, una exageración, para que entendamos la verdad que acabamos de escuchar. Dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se trasplanten los montes al corazón del mar. Hermanos, ¿está entendiendo? ¿Estás entendiendo? ¿Lo estás recibiendo y lo está aplicando a tu corazón? ¿Está dejando que el Espíritu Santo de Dios penetre, plante, cincele esta verdad eterna en tu corazón? Mire lo que dice el salmista en el verso 10. Lo que dijo Dios a través del salmista: estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué hizo José? Quedarse quieto no es estarse inmóvil como una estatua. Esta palabra nos habla de una quietud espiritual, de una quietud emocional, de una quietud del alma, que tu espíritu reposa en el Espíritu de Cristo, que tu alma reposa en el Espíritu Santo de Dios, y estás confiado, y estás tranquilo, y estás seguro, porque sabes que en medio de esa quietud vas a conocer la gloria y el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, regresemos a Génesis 39:3 y dice: y vio entonces su amo que Jehová estaba con él. Ahora mire la segunda parte del texto: y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Yo no sé si me vaya a alcanzar el tiempo para terminar el mensaje, pero si no lo terminamos, tiempo tenemos, ¿verdad? Para la próxima semana. Sí. Y enfóquese en la segunda parte y dice: y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hermanos, la bendición mayor de Dios que tú puedes tener es que en medio de esa tribulación, en medio de esa situación difícil por la que estemos atravesando, Dios prospera tu alma, Dios prospera tu espíritu y hace que levantes la mirada al cielo, que no mires las circunstancias terrenales, que te enfoques en Él, que te aferres de Él, porque Él te va a llevar de victoria en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Sin embargo, mis queridos hermanos, hay muchos que creen que la bendición natural, que la prosperidad económica es sinónimo o señal de que él o ella están bien con el Señor. No, hermanos. Y se lo digo en 10 segundos como testimonio. Años atrás, yo pensaba que estaba muy bien con el Señor porque era bendecido y prosperado económicamente. Esa es la gracia común de Dios, que le da aún a los injustos, a los malvados y a los pecadores, como yo era antes. Potifar es un ejemplo. Potifar, este amo de José,
el egipcio que narra la Biblia estaba siendo bendecido. ¿Él era salvo? No, él no era salvo. ¿Él estaba bien con el Señor espiritualmente? No, pero era la gracia común en primer lugar, y en segundo lugar la gracia especial que reposaba sobre José, que hizo que el ambiente, que la atmósfera cambiara. Hermanos, yo le voy a decir algo en el amor de Dios. Donde tú te pares, por donde tú camines, el ambiente tiene que cambiar. La atmósfera tiene que cambiar de una manera sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque ahí hay un hijo, una hija de Dios con propósitos eternos. Porque allí se manifiesta la gracia y el poder de Dios. No por tus fuerzas, dice la palabra, no es con tu fuerza, dice el Señor, es con mi espíritu. No es con espada, es con el espíritu de Dios, es con el poder de Dios. Mis hermanos, muchos predican prosperidad como señal de salvación. No, no, no. Qué blasfemia, qué mentira y qué herejía tan grande. Y muchos van ahí, perdónenme que voy a utilizar un término mexicano, como borregos. Espero que todos lo entiendan. ¿Verdad? Eso sí, ir como un verdadero esclavo directamente al matadero espiritual. Porque van siguiendo fábulas y cuentos de hombres. Dios te va a bendecir, te va a prosperar. Sí, pero esas son añadiduras. Esas son añadiduras. El reino de Dios es mucho más grande que eso. El reino de Dios es justicia y verdad. Eso es el reino de Dios. Hermanos, ese tipo de bendición natural solo es la manifestación de la gracia común de Dios para con todas sus criaturas. El hecho que alguien esté siendo bendecido económicamente, esté siendo prosperado, no es sinónimo de salvación. No, 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 no. La salvación únicamente es a través de Cristo. Y para hacernos partícipes de esa bendición, en primer lugar, tenemos que haber sido llamados, elegidos. En segundo lugar, tenemos que haber sido tocados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el corazón del hombre, del ser humano, es pervertido y su inclinación es únicamente hacer el mal, la maldad y la perversidad. Y entonces cuando viene esa obra hermosa del Espíritu Santo y toca el corazón endurecido, lo regenera, lo cambia, lo transforma. No es un arreglito, no, 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 no. Es un corazón nuevo para honrar y darle gloria a Dios. ¿Y sabe cuándo empieza la salvación? Cuando el hombre o esa mujer cae de rodillas y se arrepiente de su pecado y de su maldad. Y abandona totalmente ese estilo de vida. Y deja de practicar esas cosas pecaminosas y abominables que son para el Señor. Y depende totalmente del poder, de la gloria, de la gracia, de la misericordia, del favor de Dios, para que pueda seguir agradando y honrando al Señor en la medida que nuestra humanidad lo permita. ¿Me está entendiendo? Hermano, puede estar muy bendecido financieramente y no ser salvo. Dios manifiesta a través de su gracia común, su bondad y misericordia para con todos. Hermanos, para que muchos viendo vean la increíble gloria de Dios, como la vio Potifar a través de José. Voy a tratar de concluir. La bendición natural o la gracia común es un medio que el Señor usa para llamar la atención de los incrédulos y que puedan ver el poder soberano de la providencia y la gracia común de Dios para con sus criaturas. Debemos entender, mis amados, que la gracia común es diferente a la gracia especial. Escúchenme, no se distraiga. La gracia común, escuchen esto, la gracia común no cambia el corazón del hombre. La gracia común, la riqueza, la abundancia, la prosperidad no cambia el corazón de nadie. Por el contrario, si no está agarrado de Dios, se vuelve más arrogante, perverso y altivo.
Hermanos, la gracia común nos lleva a las personas al arrepentimiento genuino y la fe. Es cierto, de alguna manera, que la gracia común restringe un poco el pecado, pero no cambia la disposición humana, ni tampoco purifica la naturaleza humana caída. No les voy a terminar todo el mensaje, pero voy a cerrarlo con esto. Verso 4 dice: así halló José gracia en sus ojos. Y ahí nos vamos a enfocar en esa parte para concluir el mensaje. Y José halló gracia en sus ojos. Y mire lo que dice en el contexto inmediato. Nos dice que José halló gracia en los ojos de Potifar y le servía. Pero en el contexto general de la palabra de Dios, José realmente halló gracia ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios fue que halló gracia. Y dice y que le servía. ¿A quién le estaba sirviendo José? ¿A su amo? No, le estaba sirviendo al Señor, al Rey de Gloria. Porque la palabra nos dice: hoy a ti y a mí, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Bendito sea el Señor. Hermanos, y si lo vemos retrospectivamente, José halló gracia ante los ojos de su amo sin merecerla, porque era un esclavo. Pero la presencia de Dios estaba sobre él. Y hay una palabra que dice que si tenemos la gracia de Dios, hallaremos gracia delante de Dios y delante de los hombres. Hermanos, voy a dejarlos por lo menos con este otro punto adicional. El Señor nos extiende su gracia. El Señor todos los días nos extiende su gracia. Y su gracia, su favor, su misericordia, su compasión, la que ninguno de nosotros, escúcheme en esto y grábeselo aquí y grábese en lo más profundo de su corazón. Ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios. Ninguno. Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es su misericordia, es su bondad, es su inmenso amor con el que Él nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, por la cual usted y yo vemos derramada su gracia sobre nuestras vidas cada segundo, cada instante, cada día, cada semana, cada mes y cada año. Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles. Hermanos, esta es una bella ilustración de la gracia del Señor. La gracia del Señor siempre se extiende a nosotros sin que ninguno de nosotros la merezcamos. ¿Sabe por qué? Porque éramos esclavos del pecado, estábamos en servidumbre. José estaba en esclavitud, pero él no estaba sujeto a la esclavitud, porque él era libre en Cristo Jesús. Y por eso Dios el Señor le dio una posición de mayordomía. Y esa misma posición es la que hoy el Señor quiere entregarte. ¿Cuántos aquí quieren ser mayordomos? ¿Cuántos quieren disfrutar de la autoridad y la mayordomía del Señor? Aleluya, gloria a Dios. ¿Sabe qué es lo único que tienen que hacer? ¿Sabe qué es lo único que tenemos que hacer? Rendir nuestras vidas a Cristo. Fácil. Rindámonos a Cristo. Humillémonos delante del Señor y Él exaltará esa humillación. Él la exalta, Él no la honra, la exalta. Él la exalta en cada uno de nosotros para que reflejemos y mostremos su gloria
en todo tiempo, en todo momento, en cada segundo de nuestra vida, aún en medio del proceso, aún en medio de la dificultad, aún en medio de aquella aparente sequedad, tú estás rodeado, tú estás rodeada de abundancia, de la abundante gracia y misericordia del Señor. Amén. Padre eterno, gracias te doy, Señor, por este mensaje, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno, por darnos luz, por traernos de las tinieblas a tu luz admirable. Yo te pido, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, que estas verdades que han sido proclamadas en esta mañana sean atesoradas, sean guardadas y sean selladas en cada uno de nosotros por el poder de tu Santo Espíritu. Que nuestra mentalidad de esclavos sea quitada, que todo limitante y todo argumento de mentira que el enemigo trata de poner en nuestra mente sea quitado con tu poder y con tu misma presencia, Santo Espíritu de Dios. Porque todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén.